La bella durmiente rechazó al príncipe que la despertó. No era el hombre de sus sueños. Y bienvenidos al episodio número 48 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de ViExprosa. Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es domingo 30 de octubre. Todavía estamos en octubre. Vamos a darle la bienvenida a noviembre del 2016. Son 19:51 de la noche ya aquí en Milán. Bueno, hemos tenido el cambio de horario de sábado para domingo. Entonces, en teoría deberían ser las 8:51 de la noche. Solo que, como les digo, hemos entrado al cambio de horario, que ya entra en vigor desde hoy, domingo. Y nada, ha sido una semana bastante tranquila. El viernes que tenía que grabar el podcast, ¿por qué no le problemas técnicos? Obviamente son de estas excusas que le doy a las ausencias de un podcast los viernes. Pero les digo que, eso sí, fui a comprar el vino para la transmisión de la semana. Y me acompaña una Cabernet Franc de la región de Friuli, Venezia Giulia, que sería una región ubicada en el noreste del país, de Italia. Y nada, me está acompañando ahora en la transmisión de este podcast. Les contaba que ha sido una semana muy tranquila, pero bastante productiva. Les cuento que he estado terminando de escribir la historia para este 31. Como siempre, los 31 son una tradición aquí en Cinta en Blanco, en ViExprosa, que es el universo en el que transcurren sean los podcasts, los microcuentos. Es el gran proyecto que, grande para mí, que manejo artístico, en el que de una u otra manera buscamos la expresión. Entonces, sea cual sea el medio en el que podamos expresarnos, ViExprosa, el concepto de ViExprosa, el expresarnos libremente, el poder difundir un mensaje a través no solo de la palabra, puede ser la música, la voz, también el dibujo a nivel gráfico. Y por cierto, esta historia de terror que publicó cada 31, se trata sobre los tiempos modernos. Vamos a dejarlo ahí, tiempos modernos, porque lo ambienté originalmente unos 200 años atrás, en una especie de disculpe que me estoy quitando la chaqueta en este momento, que tengo un poco de calor. Pero después, dije, ¿para qué darle tanta complejidad? De repente me guardo un poco este contexto, porque había estado leyendo bastante acerca de una ciudad en Sudamérica, 200 años antes. No era Perú, por si acaso. Era más hacia el Atlántico, así que háganse una idea, será o Argentina o Brasil, puede ser. Y nada, quería ambientar un poco la cosa por ahí, hasta que cambié de idea radicalmente. La historia dio un giro y le di, me quedé con un poco el carácter de la persona, y viajó 200 años después y viajó a estas épocas de las redes sociales, de la tecnología en general. Entonces no queda nada casi de esta historia originalmente como la concebí, sino que, digamos, el espíritu de hacerla bastante de terror. Entonces, esperen mañana, lunes 31 de octubre. ¿De qué se van a disfrazar? ¿Van a ir a pedir dulces? ¿Van a trabajar? No van a trabajar, van a estar en casa. Si es que estudian, tienen clases, no sé. Aquí yo mañana tengo que ir a trabajar y veremos qué ocurrirá en la noche. Pero la publicación creo que la puedo hacer alrededor de las 6 de la tarde aquí. 6 de la tarde en Italia, 6 de la tarde en España, con Colombia, Perú. Creo que son 7 horas de diferencia ahora sí.
Entonces serían al mediodía. Si lo publico a las 19 mediodía, o si lo publico a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, ¿no? 11 de la mañana, perdón. Historias y nada, han sido 2 fines de semana muy buenos. Uno en Hamburgo, el siguiente fue en Barcelona. Nos acompañó nuestro amigo Giovanni, como han podido escuchar en la transmisión anterior. Si no, denle una escuchada a ese podcast, que fue de hecho bastante tranquilo en un parque en Barcelona con un gran amigo. Y por el momento no tenemos planes para el podcast On the Road. Vamos a darle un nombre a este nuevo formato dentro de Cinta en Blanco para ambientarlo en lugares al abierto, ¿no? On the Road, bueno, se me ocurrió, pero en realidad no lo siento, así creo que tiene que tener otro nombre. Si se les ocurre por ahí algo, avísenme, yo estoy siempre disponible a sugerencias, comentarios y demás. Bueno, siempre vía Exprosa, sea en Twitter, YouTube, vía Exprosa, es el usuario. Instagram, en Instagram estoy bastante activo últimamente. He publicado una foto incluso mía en Barcelona, cosa que no suelo hacer, no suelo tomarme selfies, pero como lo puse en la publicación, nunca digas nunca, entonces suele pasar, chicos, ¿no? Uno tiene altos y bajos. La idea es con Instagram, es publicar, mejor dicho, que ustedes puedan ver lo que pasa delante de mí, lo que yo veo con mis ojos, lo puedo compartir. Y eso es esta es la magia de esta aplicación, que uno puede compartir incluso emociones a través de las imágenes. Y bueno, el vino que nos acompaña en esta transmisión está eh, obviamente cargada, obviamente mostrada en la línea de tiempo, en el timeline de Instagram, del Instagram de ViaExprosa, que siempre es ViaExprosa todo junto. Y bueno, mañana vamos a ver por dónde iremos a parar. El primero es feriado, entonces el 31 se puede incluso ir a celebrar por algún lado. Si tienen algunos planes, háganme saber. No sé, estoy curioso de saber qué cosa podrían hacer. Escríbanme en los comentarios, ya sea en podcast.viexprosa.com, donde donde publico los programas, o la plataforma original de donde vienen después compartidos estos programas, que es YouTube. Originalmente estaba en SoundCloud y en Spreaker, pero tengo que ver cómo manejo esa cosa, porque incluso estaba también difundido en iTunes. Pero por el momento dejémoslo en YouTube, vamos a ver cómo va. De todos modos, el punto de encuentro es siempre podcast.viexprosa.com. Así que independientemente de la plataforma, tenemos ahí el gran repositorio de los programas del show número 1 hasta el actual, 48. Vamos a cumplir ya los 50 primeros capítulos. Vamos a ver qué cosa podemos hacer por el capítulo número 50. Es un buen número para celebrar. Y bueno, vamos a darle historia, vamos a darle sazón a esta historia de terror. ¿Ustedes creen en el misterio, en las cosas paranormales? Obviamente las cosas que dan más terror son las reales, ¿no? Personas o incluso animales que nos pueden provocar... bueno, el ser humano de por sí en sí es un animal que nos pueden provocar fobias, ¿no? Como las arañas. O miedo, como, no sé, los murciélagos, ¿no? Los murciélagos, creo que el sonido influye mucho. Un aullido de lobo es un clásico en las películas de terror. El crujir, ¿cómo se llama? El sonido de los grillos. Onomatopéicamente, ¿cómo se diría? No sé, el sonido de los grillos. También, o sea, no da miedo, pero representa la oscuridad, representa la noche, ¿no? Y esto, bien ambientado, bien contada como historia, puede darnos un poco de miedo. Eso ya es habilidad de quien dirige una película, o quien hace
una historia describiendo muy bien lo que te rodea, ¿no? Y sería una excelente idea hacer un audiocuento sobre esta historia. Entonces, se juegan, en las historias de terror creo que juegan dos factores, básicamente. El primero es el factor emotivo. El factor emotivo es trascendental, me parece. El poder jugar, manipular, vamos a llamarlo como con todas sus letras. Manipular los sentimientos del lector. El escritor, el autor, tiene que estar muy atento hacia dónde quiere dirigir a este lector, ¿no? Si quiero provocarle un poco de miedo, si quiero asustarlo de pronto con un hecho que no se esperaba, algo que creo que el arte del cine puede conseguir con mucho mejor efectividad, con más rapidez, pero la escritura, el hecho de leer algo, creo que es una experiencia distinta, porque podríamos hacerlo de repente en la noche mientras leemos y nos escribe una situación de mucho miedo. Estamos ahí metidos y no podemos salir, ¿no? Estamos rodeados de nosotros mismos, porque la lectura de hecho es una actividad que también se hace en solitario, así como la escritura misma. Ahora que lo pienso, la lectura es como un deporte mm, que se hace no en equipo, no es un deporte independiente, como la natación, por ejemplo. Se dan cuenta que como deporte es una disciplina que se desarrolla con el esfuerzo de uno mismo, depende, disculpen, de un equipo, de quienes me pueden ayudar a conseguir el objetivo. Obviamente está en el entrenador, obviamente influyen muchas otras circunstancias que me ayuden a hacer a conseguir el éxito dentro de mi disciplina. Pero la lectura como la natación, déjeme seguir con este ejemplo, es una actividad en solitario. Lectura y escritura son en solitario. Entonces, esto puede ayudar a conservar esta intimidad entre el autor y el lector. Y así que te puedo dejar en medio del bosque, que lo único que te queda es una pequeña linterna que sabes que dentro de 20 minutos se puede apagar porque tiene la batería al mínimo, y por el hecho de querer ahorrar tienes que saber en qué momento encenderla, y la apagas y la enciendes, y después de 10 pasos la enciendes de nuevo y la apagas y sigues caminando, y lo único que puedes ver es 10 metros más adelante de donde estás caminando, y no puedes detenerte porque si lo haces la noche es muy larga, son las 2 de la mañana y queda mucho por hacer. Entonces tienes que buscar un refugio a como de lugar, enciendes la linterna, ves 10 metros adelante, ves árboles, ves nada, ves prácticamente nada y sigues adelante. Caminas en la oscuridad, enciendes de nuevo, apagas la luz, caminas, escuchas solo tus pasos, caminas y escuchas el crujir de tus pies sobre la hoja seca. Caminas, por ahí vuela algo, escuchas un batir de alas. Sigues caminando, la noche es profundísima. Cuando caminas es lo mismo que caminar con los ojos cerrados. No puedes ni siquiera percibir lo que podría estar a 2 centímetros tuyo. Solo la luz te permite seguir adelante. Enciendes nuevamente y delante tuyo hay un hombre. Delante tuyo hay un hombre. ¿Qué cosa haces en medio del bosque? Y mientras vas caminando te encuentras a este hombre que no tiene ninguna otra intención más que hacerte daño. Porque lo ves en sus ojos, lo ves en su expresión. No es nada amigable. Y bueno, así se puede
Acabo de botar una pequeña narración de terror. No me ha salido para nada bien, creo. Pero descriptivamente podríamos darle una pulida general para darle un poco de brillo a lo que acabo de hacer. Disculpen en este pequeño intento por darles miedo. Sé que he dado más risa que miedo, pero digamos que por ahí vamos, ¿no? La intención ha sido dirigir a una idea efímera, una idea muy vaga, muy simple, como el hecho de quedarnos a oscuras. Creo que la oscuridad es el factor. Entonces, las emociones y el contexto, ¿no? Son esos dos factores que para mí hacen determinante una historia de terror. Entonces, la, la fórmula no existe. Hay tantas otras variables, tantos otros factores con los que puedo jugar. Pero desde mi punto de vista, a mi humilde parecer, las emociones y el contexto hacen que pueda yo ambientarme en, no sé, una casa, es el contexto, una casa en la tarde, justo cuando está por caer la oscuridad. La oscuridad es un factor, creo que determinante, pero hacerlo de día nos va a tomar un poco más de esfuerzo, es posible. Pero la noche, señores, la noche nos trae tantos. Porque ¿saben qué? Creo que la incertidumbre es lo que nos podría dar mucho miedo. La incertidumbre en cualquier sentido. El no saber qué va a pasar mañana, no saber si vamos a despertar, por ejemplo. Podemos tener miedo a ello. El no saber, creo que el no saber, esto también genera bastante miedo. ¿Qué va a pasar? Lo desconocido, creo que nos da mucho miedo. Por ejemplo, incluso los extraterrestres nos pueden dar miedo porque no sabemos nada de ellos. El océano nos puede dar miedo porque puede haber tantas cosas debajo de este océano que puede haber al otro lado, ¿no? Sabemos que está un continente, pero si es que nos perdemos, ¿a dónde vamos? El universo infinito son, son disculpen, elementos que nos pueden dar mucho miedo, ¿no? Entonces la noche es lo mismo, no la vemos, no vemos lo que está a nuestro lado. O lo vemos de día y está todo claro, ¿no? Está todo iluminado, no hay sombras que nos jueguen una mala pasada, una mala jugada, no hay siluetas que puedan parecer objetos o animales o incluso siluetas humanas que nos confundan. Entonces de día todo es más fácil porque sabemos dónde podemos escapar o escondernos. La noche, en cambio, es un factor determinante, el contexto. Y obviamente las emociones, como ya les conté, depende de la habilidad del autor. Bueno, si se animan a leer la historia, mañana ya me decidí, 18 horas hora de Italia, y programen para. De todos modos lo voy a publicar en el blog, en viexprosa.com, en Facebook, en Twitter. Ahí voy a poner la historia. Entonces espérenla mañana. Me gustaría que la leyeran en la noche de brujas. Y si la leen después, igual, me daría mucho gusto saber sus comentarios y saber incluso que se han dado el tiempo para leer unas pequeñas líneas de mi autoría. Hablando de microcuentos, de audiocuentos, hace un par de años ya publiqué un audiocuento de una historia de terror sobre sobre un señor que narra el por qué una serie de eventos confusos lo llevan a la cárcel, lo llevan a ser considerado una persona mentalmente enferma. Y él en una carta explica el por qué. Y son una serie de fatalidades, de coincidencias fatales. Y los cuenta todo ahí con una desesperación propia de alguien que se siente perdido, se siente abandonado y que la mala suerte lo ha llevado hasta donde está. Bueno, la mala suerte será seguramente un tema de conversación aquí en Cinta en Blanco que no tocaremos el día de hoy.
Pero la mala suerte, de hecho, creen que la mala suerte es una cosa fortuita, que la mala suerte es una cosa, no sé por qué tengo que evitar esta palabra. Eh, no lo sé, bueno, no lo vamos a tocar, vamos a escapar de la mala suerte, de la mala fortuna por el momento. Y este cuento fue narrado por mí. Lo pueden encontrar en Cinta en Blanco, en viexprosa.com. Pueden buscarlo como dentro de la sección cuentos de terror. Se llama La Camioneta Azul. O si buscan en YouTube el canal de Viexprosa, también La Camioneta Azul. Espero que les guste si llegan a escucharlo. Es bastante... Fue una gran aventura el haber leído este cuento mío. Y meterme en este personaje fue toda una aventura. Creo que voy a tener que dedicarle un programa a esta narración, porque verdaderamente me la pasé genial. Me sentí incluso el personaje mismo, esta desesperación por la que atraviesa el personaje principal, el único, de hecho, de esta historia, porque el resto, a pesar de que son influyentes, determinantes en la historia, está en un segundo plano. El principal y el único es este hombre que narra de una manera casi desequilibrada su situación. Ok, ahora sí, los dejo porque ya me he pasado de vueltas esta publicación de originalmente entre 25 y 30 minutos de lo que debería durar un programa de Cinta en Blanco. Ahora estamos por el minuto 20. Los dejo para que tengan un excelente domingo. Voy a publicar esto de inmediato. Y nos encontramos el próximo viernes, siempre aquí en Cinta en Blanco, desde la ciudad de Milán, porque no espero moverme. Y nada, durante la semana mantengamos el contacto. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, en Instagram, últimamente mucho más que en el resto de las redes sociales. Siempre búsqueme como viexprosa. Y si quieren mandarme un correo en podcast@viexprosa.com, en cualquier momento me contactan y mantenemos el contacto. Nada, les deseo un excelente... no fin de semana, porque ya estamos terminando el fin de semana. Una excelente semana, nos encontramos el próximo viernes y les mando un fuerte abrazo. Feliz Halloween, que el miedo nos persiga. Chao. viaexprosa.com